Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mis queridos muchachos, debido a que algunos estudiantes pues me han pedido el favor que les explique un poco lo que hemos tratado de que ustedes desarrollen, entonces me voy a permitir en la primera parte del día de hoy de poder explicar el, lo que hicimos en la guía número 3 para que ustedes pues tengan presente qué es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, qué había que hacer en la guía? Los temas eran las relaciones cuantitativas de los átomos, algunas propiedades y los 4 números cuánticos. El último subtema era el de los átomos y la tabla periódica. Para cada uno de ellos había un taller. Entonces, vamos a observar un momentico este mapita conceptual en donde nosotros estábamos tratando de, digamos, condensar las cosas que nosotros debíamos desarrollar. Lo primero, pues, que los átomos, pues, se van a explicar mediante unos modelos atómicos que a través de la historia, pues, fueron mejorando, que están formados por un núcleo donde están los protones y neutrones y que estos se encuentran formando la mayor parte de la masa del átomo y al que denominamos número Z. Y este es la nube electrónica, que es la que está formada por los electrones con carga negativa. Dentro del mapa conceptual también pues estábamos explorando algunas cosas importantes, que era que en la tabla periódica se encontraban organizados de acuerdo a, obviamente, aportes que hicieron Dobereiner, Newland, Mendeleev y Moseley, y que se unen mediante enlaces químicos, que es la parte que ustedes van a estudiar entonces este periodo, que sí, pues hace parte del estudio que van a hacer sobre todo de los enlaces covalentes e iónicos. En los enlaces covalentes, pues los átomos lo que hacen es compartir sus electrones, y en los enlaces iónicos lo que ellos hacen es hacer una transferencia de electrones de un átomo al otro. Respecto a la estructura atómica, entonces nosotros veíamos que aquí en este taller podíamos tener la historia del átomo, todo lo que nos habían aportado varios autores. Era muy importante haber elaborado y desarrollado esa actividad, y terminábamos en el modelo atómico de Bohr, cuando hacíamos todo ese recorrido. En este periodo, entonces fue muy importante porque al terminar el periodo pasado nosotros veíamos cómo está, digamos, cómo está constituido el átomo desde el punto de vista de la actualidad. Entonces nos damos cuenta de que algunos autores como Sommerfeld, como von Dirac, nos dieron algunas pautas para poder comprender estas cuestiones tan importantes acerca del átomo. Y nos damos cuenta de que las definiciones básicas, que son las de los números cuánticos, el número de masa, que fue lo que nosotros hicimos la vez pasada. Aquí estamos nuevamente observando que cuáles son la estructura atómica. Había datos curiosos que había que estudiar, como era el de los isótopos e isóbaros y el número de Avogadro, que es lo que nosotros vimos en el periodo pasado. Y respecto a la teoría atómica actual, pues las características que este tiene. Entonces estas, digamos, son las aportaciones que se hicieron en el tercer periodo, que hacían referencia al número atómico, al número de masa y obviamente a la fórmula, que era la más importante para nosotros poder tener una visión general de qué es lo que vamos a estudiar acá, que hace referencia a esta formulita que hay que grabarla porque nos la van a preguntar el año entrante. El esquema entonces nos dice que, en resumen, el átomo pues es un sistema energético en equilibrio que tiene un núcleo y tiene una zona extranuclear y que pues se representa mediante unos números, como el número de masa y el número atómico. Luego vimos el periodo pasado los 4 números cuánticos. Al respecto de él, pues entonces había que estudiar primero que todo el número cuántico principal, que nos indica el tamaño del orbital y el nivel de energía en donde se va a encontrar el electrón en la tabla periódica que tenemos nosotros, que la tengo por aquí. Ustedes pueden observar que aparecen aquí los niveles de energía, organizados también. Nosotros en algunas tablas periódicas podemos observar que aquí están numerados, o también en algunas otras tablas periódicas, digamos, un poquito más antiguas, aparecían por letras. Entonces el nivel 1 aparecía entonces la K, y así sucesivamente hasta el 7. Entonces ya sabemos que hay 7 niveles de energía. Y para este, el número de electrones máximo que va a tener es 2n a la 2. El número de orbitales lo vamos a tener identificado como n a la 2.
porque en cada uno de los orbitales no van a caber sino 2 electrones, que son los que van a girar ahí. Aquí les aporto también una imagen que es muy importante acerca de lo mismo que acabamos de explicar ahorita, los niveles de energía. Número cuántico secundario, también denominado azimutal, entonces hace referencia a la forma del orbital. Y pues los autores les han dado pues varias denominaciones de acuerdo a la forma. De acuerdo al subnivel hay un número cuántico secundario. Entonces tenemos el número cuántico secundario S, que se denomina en inglés sharp y tiene una forma esférica. El número principal, que es una forma bilobular. El D, que es el difuso o tetralobular, y el F, que es el fundamental. Y aquí entonces nos están indicando cómo vamos a expresar entonces el número cuántico secundario o azimutal. Aquí tenemos unas imágenes donde nos están diciendo cuál es la forma que tienen los orbitales para el orbital S. Entonces aquí lo tenemos, la forma va a ser esférica, aquí van a girar los 2 electrones, uno pues obviamente para un sentido y el otro para el otro, para no ir a chocarse. En la forma del orbital P, pues sabemos que tiene 3 diferentes formas de orientarse en el espacio, así como indican estas flechas. Y en el orbital D, pues ya tenemos 5 opciones diferentes para ser ejemplificado. Y el orbital F es el que tiene una máxima capacidad, es el que denominamos también caprichoso. Una forma bastante particular donde van a caber hasta 14 electrones en total. Para una conclusión, entonces aquí tenemos en esta imagen lo que podemos observar dentro de los orbitales. Aquí están digamos las formas que pueden llegar a tener los orbitales. Y en cada uno de ellos, recordemos, que no se nos olvide, está girando 2 electrones en cada uno de estos orbitales. Entonces para el primer orbital S, pues van a caber 2. En el orbital P, pues como tiene 3 diferentes formas de orientarse, entonces 2 por 3 serían 6 electrones los que van a caber. Aquí sería el número de electrones. Yo lo ejemplifico con la letra E y el signo. Y aquí en el otro orbital P, el orbital D, disculpen, vamos a observar que le van a caber 10 electrones. Y en el orbital D, en el F, vamos a tener que caben hasta 14 electrones, ya que tiene 7 diferentes formas de orientarse. Y tenemos otra imagen que hace referencia a cómo es, los 4 primeros niveles, cómo es que se orientan los diferentes orbitales y los diferentes electrones entonces en el espacio, para que nos demos cuenta que tampoco van a ocupar un volumen muy grande. Bueno, continuamos. Entonces, vamos con el orbital RIP, que es la región donde existe la mayor posibilidad de encontrar máximo los 2 electrones. Nosotros lo podemos representar regularmente, nosotros lo representamos con un cajoncito donde vamos a utilizar una simbología donde nos indica si hay o no hay electrones. Y vamos a encontrar que puede haber uno que esté vacío, que puede ocurrir que también esté semilleno, cuando solamente existe un electrón en él, o que esté apareado, que es cuando están los 2 electrones en ese correspondiente orbital. El número cuántico de spin, entonces es el número cuántico que me dice el giro o el sentido de rotación del electrón. Entonces para eso, las flechitas que nos han indicado anteriormente, las vamos a ejemplificar con un más, un medio o un menos un medio para diferenciarlas. Ellos toman esos 2 valores. Y aquí estamos observando el giro del electrón, el sentido de rotación del electrón. La notación cuántica, entonces hay que tener en cuenta la siguiente formulita en donde N, recordemos que N es el símbolo del correspondiente nivel de energía, L corresponderá al número azimutal o el subnivel de energía y en la parte superior colocaremos el número de electrones que hay en cada uno. Entonces era básico tener en cuenta al hacer las configuraciones electrónicas. Para poder hacer las configuraciones electrónicas, entonces había que tener en cuenta unos principios. Por ejemplo, el de exclusión de Pauli, donde él nos dice que 2 electrones del mismo átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. La diferencia es el spin. Entonces, por ejemplo, para el elemento helio, va a tener un solo nivel de energía que sería nivel 1, el orbital S, y en él está lleno, ¿correcto?
Y los sentidos entonces de esos dos electrones van a ser más un medio y menos un medio. También hay que tener en cuenta el principio de máxima multiplicidad de Hahn, en donde los electrones al llenar los subniveles de energía tratan de ocupar el mayor número posible de orbitales. Y ahí tenemos un ejemplo con el orbital P, que tiene 3 diferentes maneras de orientarse en el espacio y depende del número de electrones, así mismo se va llenando. Primero se llena uno en cada uno, y luego si hay más electrones para hacer el llenado, entonces van a comenzar a llenarse en el X, en el Y y al último en el Z si estuviera lleno. Así como estamos ejemplificando acá en el otro ejemplo de un elemento que va a llegar hasta la región D, porque cada una de esos orbitales nos representa en la tabla periódica una región. Aquí hay unos ejercicios de resolución, los voy a dejar con ellos para que los observen y nos demos cuenta si es posible encontrar los números cuánticos o no. Entonces, para el primero, si nos dan este ejemplo, en donde 0, 0, 0 y más un medio, nos vamos a dar cuenta que no es posible, porque el mismo valor de n es 1. Para el ejemplo 1, 1, 0 más un medio, tampoco es posible, porque n es mayor que l. En este caso, este es mayor que l. En el tercer caso, 1, 0, 0 menos un medio sí es posible. Lo mismo 2, 1, menos 2 y más un medio. No es posible porque si L toma el valor de 1, van a tener ahí 3 valores. Menos un medio, menos 1, disculpe, 0 y más 1, que no está aquí, ninguno de ellos, entonces por eso no es posible. Y en el último ejercicio que observamos aquí, tampoco es posible porque m sub 0, sub s, disculpen, va a tomar valores de más un medio y menos un medio, y ninguno de estos corresponde a eso. Para determinar el número, los números cuánticos para un electrón que se configura y termina en 3d4 en el ejercicio, entonces vamos a representarlo acá. Si él termina en 3d4, significa que el nivel a donde ha llegado es 3, estará ubicado en el nivel número 3 de la tabla periódica. Aquí la D significa que es el subnivel de energía. Como es D, vamos a ver que ese subnivel de energía tiene 4 electrones, como se ejemplifica acá. Y lo vamos a determinar acá. Entonces, luego el conjunto, 3, 2, más 1, más un medio. Sería la respuesta a este ejercicio. 3, 2, que es el número L, más, es la ubicación, y más un medio. Otra de las propiedades, disculpe un momentico. Bueno, continuamos entonces acá. Otra de las propiedades importantes para tener en cuenta las configuraciones es el de las energías relativas. La energía relativa es la energía de un subnivel que se obtiene sumando el primer y segundo número cuántico. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Y las propiedades, que es que a menor energía relativa, mayor estabilidad de los orbitales, que si dos o más orbitales presentan igual suma, n más l, entonces su energía aumenta en el orden creciente de n. Otra propiedad es que los orbitales de un mismo subnivel son degenerados porque tienen la misma energía relativa. Y por último, que una especie es paramagnética si presenta orbitales semillenos. Si no los tiene, es diamagnética, lo que hablamos anteriormente, si estaba el orbital lleno o estaba semilleno. Aquí en este ejemplo, para ordenar de manera creciente la estabilidad, entonces aquí tenemos nuestro ejemplo para n, 4x, 4px, entonces significa que está en el nivel número 4. En el 3s, pues el nivel al que va a llegar el electrón va a ser el 3, y el número que va a tomar va a ser 0 para la s. En el 4y, py, entonces vamos a observar que está en el nivel número 4, y que el py significa que va a tener un electrón, el número 1. Y en el 5dz vamos a ver que está ubicado en el nivel 5, el orbital, cuyo número cuántico L va a ser 2. Y aquí al sumar estos, entonces nos va a dar como total 5 en el primer ejercicio, 3 en el segundo, 5 en el tercero y 7 en el último.
según las energías. Entonces, aquí observamos que estos están degenerados y según su estabilidad, estos están degenerados. Ahí estamos observando quién es mayor y quién es menor, quién tiene mayor o menor energía relativa. Los principios y reglas de la configuración electrónica era muy importante. Ustedes los tenían en el libro de texto, del libro de química, número 1, que lo tengo por acá, y había unas páginas para leer. Yo les traigo en este momento un resumen para que ustedes se den cuenta cuáles son los principios y las reglas para la configuración electrónica. Se considera eso en la distribución de los electrones de una manera sistemática dentro de la nube electrónica. Entonces, de manera que hay que tener en cuenta los números cuánticos y hay que tener en cuenta el correspondiente diagrama de output, que era este, para nosotros poder hacer la configuración electrónica correcta. Había unos ejercicios de algunos estudiantes que estaban equivocados porque no siguieron la flechita. Haga de cuenta, esta flechita nos va indicando para poder poner en práctica todos los principios que vimos anteriormente y nos está diciendo cómo es el llenado de los electrones. Entonces, por eso algunos pasaban del 2S al 3S y la regla dice que primero hay que llenar el 2P. Este esquema para poder realizar la configuración respectiva. Luego de eso, entonces, el último tema del periodo pasado era el de la tabla periódica de los elementos químicos. Esta que vemos aquí es la tabla periódica moderna, la que tenemos en la actualidad, pero si nosotros nos damos cuenta, en ella encontramos ordenados los elementos químicos de acuerdo con una forma creciente de su número atómico. Recordemos que es el número Z. Y pues durante siglos se adquirió una gran cantidad de conocimiento de las propiedades físicas y químicas de los elementos y de sus componentes. Entonces esto fue lo que en 1869 dio, digamos que en ese momento había más o menos como 69 o había, no, en esa época todavía no había 69 elementos químicos, se conocían más o menos como 30. Y en 1800 ya habían 63 elementos químicos conocidos con sus propiedades físicas y eso. Entonces muchos físicos, muchos químicos se dieron a la tarea de organizar esta información y aquí tenemos entonces, digamos, algunos antecedentes históricos. Dentro de ellos entonces se destaca Dobereiner cuando habló de las triadas. Entonces él encontró que al organizar esta información que habíamos encontrado de los elementos químicos que estaban en esa época y los organizábamos, nos dábamos cuenta que ellos tenían unas características particulares que hacían que al consolidar la masa atómica promedio de 3 elementos químicos que tenían propiedades parecidas, va a dar como resultado la masa atómica del elemento que estaba en la mitad. Eso era lo que decía Dobereiner. Después de eso, Newland, no sin antes Berzelius habernos dado unas puntadas, habiendo considerado que los elementos se podían clasificar en electropositivos, que eran todos los metálicos, y los electronegativos, que eran los no metálicos. Entonces aparece luego Newland y nos da la clave de las octavas. Basado en la información que obtuvo Dobereiner, entonces él organiza los elementos químicos de acuerdo a propiedades parecidas y a esto fue lo que se le denominaban las octavas de Newland, que volvían y se repetían nuevamente las características en otro conjunto de elementos químicos. Henry Moseley, después de que Dmitri Mendeleev organizó en una tabla periódica que formó con columnas y filas, entonces se dedicó a darnos las dos últimas de las categorías más importantes que tenemos en la química, que era la ley de las propiedades de las proporciones múltiples, y más adelante Alfred Werner nos da la tabla periódica moderna, la que conocemos en la actualidad. Porque en la época anterior, cuando muy importante el aporte de Mendeleev, organizó en aquella tabla los elementos que eran conocidos, se dio cuenta de que había unos elementos que no habían sido descubiertos, pero él dejó los espacios para ello. Entonces, ese aporte que hizo Mendeleev fue muy importante porque permitió clasificar los elementos de una manera organizada y dejó los casilleros vacíos de los elementos químicos que todavía no se habían encontrado, pero tenía unas desventajas, y era que el hidrógeno, por ejemplo, no se encuentra en una posición única. Había dificultad para poderlo orientar en la tabla periódica porque es el que tiene menos, es el que tiene solamente un electrón. Entonces, precisamente por eso, pues se coloca en la tabla periódica, como ustedes pueden observar acá, se coloca en
grupo número 1, pero es una excepción a esa regla. Se coloca ahí es simplemente porque no tiene sino un solo electrón, porque él es un gas, él no es un elemento metálico. Entonces había dificultades, ¿no?, con la posición de algunos elementos químicos que era importante ver ahí. Pero esta es la tabla periódica que en esa época Mendeleev diseñó. Y ahí podemos observar los espacios vacíos de los elementos que hacían falta todavía por descubrirse. Pero fue muy importante el aporte de Mendeleev. La clasificación actual de los elementos estableció un método de obtención de valores exactos para la carga nuclear y en consecuencia el número atómico de los elementos, deduciéndose que la ley que lleva su nombre, la de las propiedades de los elementos, son en función periódica del número atómico, que es el que denominamos número atómico Z. Con este acierto y criterio, entonces, los científicos como Bohr, Rank, Werner, Ryder propusieron ordenar entonces el sistema periódico de los elementos en orden creciente de sus números atómicos. Y esta es la estructura actual. Tiene unas filas que le denominamos periodos y unas columnas que son las verticales a las cuales les denominamos grupos. ¿Correcto? En la actualidad pues, hay conocidos más de 90 elementos químicos. Los demás son elementos que están todavía en estudio. Y desde el principio de vista físico existen metales y no metales. En la tabla periódica también están organizados, como nos observan acá. Todos los metales están entonces a su mano izquierda, ¿cierto?, mirando su tabla periódica de frente, y los no metales están hacia la parte superior derecha. Los metaloides entonces se encuentran entre ellos, entre los metales y los no metales, en esta parte que observamos aquí. Podemos concluir entonces de este aspecto que tenemos 89 metales y 18 no metales, que metaloides hay 8 para un total de 115 elementos químicos. Los gases, pues aquí los tenemos descritos. Ustedes cuando vean el video pues pueden detenerse para observar cuáles son. Todos los que están en el grupo 8 de la tabla periódica, que serían acá a continuación de este espacio, donde están el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, y los demás que están distribuidos en la tabla periódica. Que hay 2 elementos que son líquidos, como el bromo y el mercurio, y que todos los demás elementos son sólidos. Aquí nosotros entonces estamos observando cómo se denominan cada una de las secciones que trae la tabla periódica. Aquí tenemos los elementos representativos, que todos ellos se van a describir con la letra A. Los elementos de transición o metales de transición, que son los que están en la mitad, todos ellos se van a escribir con la letra B, ¿cierto? Y que aquí, en estos espacios, están los lantánidos y los actínidos, que son elementos de transición interna, llamadas también tierras raras. En la tabla periódica nosotros también podemos observar que los números cuánticos se encuentran distribuidos allí. Aquí están los niveles de energía en forma horizontal que correspondería a los periodos. Tenemos el orbital correspondiente al S, el orbital o la sección correspondiente al P, que sería toda esta, observamos acá, P, toda esta parte de aquí, y la D, y estos que son la F. Entonces aquí volvemos nuevamente a la representación de los elementos del grupo A y del grupo B. Tenemos también que los elementos químicos se clasifican en 4 bloques, ahí se los acabo yo de explicar, como está aquí en el dibujo, y que pues, en la tabla periódica los elementos están ordenados en orden creciente del número atómico. Otra cosa también muy importante, me voy a volver un momentico aquí en esta tabla periódica, es que estos números que están acá de los grupos también hacen referencia a un número que vamos a estudiar ahorita en el tercer periodo que se llama la valencia. Muy importante que lo tengan presente. Entonces aquí también en la tabla periódica está la valencia. Entonces aquí están todos los elementos que tienen valencia 1, valencia 2, valencia 3, 4, la valencia 5, 6, 7 y lo mismo para los metales de transición.
Entonces, en este no nos vamos a detener, les voy a dejar solamente la imagen para que la observen de cómo se ubica un elemento en la tabla periódica, si corresponde al grupo A o al grupo B de la tabla periódica de acuerdo a su configuración electrónica. Entonces es muy fácil de desarrollar cuando nosotros tenemos en cuenta que termina su configuración electrónica, porque es la que nos dice dónde va a estar ubicado. Este elemento químico denominado sodio, que tiene un número Z11, va a estar ubicado entonces en el periodo número 3, que es el nivel de energía, va a estar ubicado en el grupo número 1A, esto me lo dice el electrón que tiene aquí, y que pertenece a la familia de los metales alcalinos. Lo mismo podemos hacer con el resto de los elementos que aparecen aquí como ejemplo. Para los metales de transición o elementos de transición, entonces vamos a observar acá que el último nivel al que llegó, por ejemplo, este elemento químico es 4. Por lo tanto, va a estar ubicado en el periodo número 4, pero en el grupo 4A. Y es de la familia del cromo. Porque va a estar ubicado, disculpe, en la familia 7, pero sería B. Aquí hay un error porque estos son metales de transición, que sería B. Las propiedades periódicas de los elementos fue el último subtema de la día anterior. Dimitri Mendeleev, recuerden que fue el que se ha considerado como el padre de la tabla periódica, porque fue el primero pues que la diseñó. Fue un famoso químico ruso que estableció la ley periódica, que es la que explica las relaciones existentes entre los diferentes elementos químicos debidamente agrupados. Para ello, entonces, las propiedades periódicas son las siguientes. La electronegatividad, que corresponde a la tendencia relativa que tiene un átomo a atraer los elementos hacia él cuando se combina químicamente con otro átomo. Entonces, aquí podemos ver que la electronegatividad aparece en la tabla periódica. Y el valor máximo que vamos a encontrar es 4 y el valor mínimo es 0,7. En la tabla periódica el 4 corresponde al elemento francio, mientras que el valor mínimo aparecerá para el elemento flúor, disculpe, que es el más electronegativo, y el elemento francio, que es el menos electronegativo que se encuentra en la tabla periódica. Esta es una representación de cómo aumenta tanto en los periodos como en los grupos el valor de la electronegatividad para que lo tengamos muy presente. Otra de las propiedades periódicas es la energía de ionización. También se denomina potencial de ionización. No olviden utilizar los símbolos. Es muy importante para ustedes porque de esa manera nosotros podemos identificar a qué propiedad nos referimos. En el potencial de ionización se refiere entonces a la energía que se requiere para remover un electrón más externo de un átomo aislado para formar un ion. Recuerden que cuando él pierde el electrón inmediatamente se carga con carga positiva. La magnitud de esta energía de ionización es una medida de qué tan fuertemente se encuentra unido el electrón al átomo. Obviamente, mientras más afuera del núcleo se encuentra, va a tener menos energía. Otra es la de la afinidad electrónica. Su símbolo es AE. Y es la cantidad de energía que absorbe cuando se añade un electrón a un átomo gaseoso que esté aislado. Entonces, la forma en la que aumenta la energía de la afinidad electrónica está definida aquí en este modelo, para que ustedes por favor lo tengan muy presente, la forma en la que va a aumentar tanto en los periodos como en los grupos. El radio atómico pues va a ser obviamente el tamaño que tiene el átomo, es decir, la medida que hay entre el núcleo de uno y del otro átomo, y dividido por 2, así como se ve aquí en este esquema. Al tomar la medida del núcleo de este átomo a el núcleo de este otro átomo, lo que hacemos es dividirla entre 2. Aquí tenemos algunas especies isoeléctricas para saber si son mayores o menores en ella. Y por último, el carácter metálico o no metálico de los correspondientes elementos químicos. Es muy importante que tengan en cuenta esta imagen que les voy a dejar aquí un segundito, para que sepan cuáles son las propiedades tanto físicas como químicas de los diferentes elementos químicos, tanto metálicos como no metálicos. Es importante que lo tenga presente. Y los dejo con esta imagen y nos vemos en unos minutitos en el siguiente video para explicar el resto de los subtemas correspondientes y en la guía
de la tercera, del cuarto periodo, perdón. Ya nos vemos.